Bueno, pues ya estamos por aquí de nuevo. Daros la bienvenida a todos. El webinar de hoy va a ser un webinar sobre los primeros pasos con GHC. Vamos a aprender a utilizar el programa y las tres partes que lo componen, el planificador, el motor y el editor. Y bueno, recordaros que este webinar va a ser grabado. Al finalizar la sesión lo publicaremos y os lo enviaremos por correo electrónico. Los canales de atención a los que nos podéis escribir son a través del chat. Si necesitáis realizarnos alguna consulta, mis compañeros os responderán. También a través del correo info@penalara.com, a través del área privada de nuestra web nos podéis escribir tickets de consulta y también al teléfono 921 100 069. Bueno, lo primero que os quiero comentar es que os podéis registrar en nuestra página web y podéis utilizar la versión de prueba. Es gratuita durante 15 días y para 10 profesores. La podéis descargar escaneando este código QR y os voy a mostrar desde nuestra página web también cómo podéis hacerlo. Tenéis diferentes formas de acceso de usuarios. Si ya sois usuarios, podéis acceder al área privada a través del acceso de usuarios y también a la aplicación web. Si no sois usuarios aún os podéis registrar. Y una vez que os hayáis registrado os llegará un correo electrónico con un usuario y una contraseña que tendréis que utilizar para poder activar la versión de prueba. Como os he dicho, esta versión de prueba está limitada a 15 días y 10 profesores. También quiero enseñaros otros recursos que tenéis, tanto como si sois suscriptores y sois un nuevo equipo directivo o queréis dar un repaso, o como si sois nuevos y queréis utilizar la versión de prueba, tenéis diferentes recursos. Tenéis aquí un manual sobre los primeros pasos con el programa que podéis descargar en PDF. Tenéis un listado también de todos los gestores con los que integramos y en cada uno de ellos tenéis una guía completa sobre la integración, tanto la importación como la exportación de datos. Tenéis videotutoriales sobre funcionalidades concretas del programa y también tenéis webinars anteriores, grabaciones anteriores que hemos hecho, un webinar avanzado, webinar sobre la aplicación web. Y también podéis apuntaros al próximo webinar que tenemos el 20 de mayo sobre el intercambio de datos con gestores académicos. Dado que ya hemos realizado webinars anteriores sobre la importación y la exportación y la semana que viene vamos a dar otro webinar, ahí podréis ver cómo es la importación y la exportación. Y hoy nos centraremos más en el planificador, el motor y el editor, es decir, cómo configurar un horario, cómo conseguirlo y cómo editarlo, en vez de centrarnos en el intercambio de datos. Bueno, una vez que os hayáis registrado y hayáis descargado el programa, ya vais a poder empezar a utilizar GHC. Os voy a hacer una pequeña introducción sobre Peñalara. Llevamos más de 30 años en el mercado ayudando a centros de enseñanza de todo el mundo a realizar los horarios de su centro y a planificar el día a día. Actualmente trabajamos con más de 14.000 centros y estamos presentes en más de 150 países. ¿Y qué aprenderemos hoy? Pues vamos a ver los procesos de GHC, vamos a ver el planificador, esta primera parte del proceso, donde se configura el horario. Después veremos el motor, es el que se encarga de generar y optimizar el horario. Después pasaremos al editor, desde donde vamos a poder visualizar el horario y realizar modificaciones en caso de que lo necesitemos. También desde esta parte vamos a poder exportar al gestor o a otros formatos de intercambio. Y también veremos otras herramientas, pero como ya os he comentado, estas herramientas las tenéis disponibles en otros webinars que vamos a realizar próximamente. Así que vamos a comenzar con la presentación. Vamos a trabajar a la vez con la presentación y con el programa. Esto nos va a ayudar para poder seguirlo visualmente. Y la primera parte son los procesos de GHC. La primera parte, como os he dicho, el planificador. Aquí vamos a poder insertar, configurar y validar los datos del centro. Después pasaríamos al motor.
se encarga de procesar la información, encontrará el resultado y lo optimizará. Y una vez que tengamos este resultado óptimo, lo abriremos desde el editor. Desde ahí lo vamos a poder visualizar y modificar en caso de que haga falta hacer algunas pequeñas modificaciones. Entonces, el planificador es el que se encarga de configurar el horario. ¿Qué vamos a poder hacer desde aquí? Principalmente es ingresar los datos, modificar plantillas y seleccionar las preferencias. Las preferencias son estas que podéis ver aquí. Una carita verde es una posición preferente, una carita azul es neutra y una carita amarilla es no preferente. Después tenemos un prohibido y una chincheta que obliga a que la sesión se coloque donde coloquemos la chincheta. Tanto el prohibido como la obligación son condiciones estrictas, es decir, el programa nunca se va a saltar estas condiciones. Sin embargo, con las preferencias, tanto la preferencia neutra y no preferente, el motor se encargará de cumplirlas, siempre y cuando no tenga que saltarse algunas de las condiciones estrictas. Entonces vamos a abrir el programa y vamos a abrir el planificador para que lo podáis ver. Vale, lo primero que se abre es una ventana preguntándonos el tipo de perfil que queremos utilizar. Esto depende de nuestro centro educativo. Si somos un colegio de educación infantil o primaria, el perfil que más adecua a nosotros es el básico. Si somos secundaria, bachillerato o FP, avanzado. Con subgrupos, en caso de que algunos de vosotros trabajéis con IEDUCA o ClickEdu, os viene bien. También si queréis trabajar con subgrupos y con optativas. Y después tenemos el de conservatorios de música. En nuestro caso vamos a utilizar el avanzado, además es el más genérico y donde vamos a poder ver todas las opciones que nos puede dar el programa. Entonces se nos abre el planificador, es este que tengo aquí. Una vez con el planificador abierto y después de haber elegido el perfil, os voy a enseñar cuál es la forma fácil de moverse en el planificador. Vemos que tenemos muchas opciones, tanto en la parte superior como en la parte derecha, tenemos varios menús. Entonces, lo ideal, cuando empecéis a configurar el horario, es que os guiéis por el menú que tenemos al lado derecho de la ventana. El primer apartado que tenemos es el marco horario, es la base para poder configurar el horario. Y una vez que lo tengamos, pasamos a configurar los elementos, que serían las materias docentes, grupos de alumnos, aulas y conjuntos de aulas. Estos elementos son los que se encargan de componer el horario, es decir, son básicos, son obligatorios. Después pasaríamos a las sesiones lectivas, que es la unión de los elementos anteriores, criterios ponderables para establecer preferencias, y pasaríamos a las sesiones no lectivas, guardias, reuniones, cursos, departamentos, tareas y actividades complementarias. Entonces, lo ideal es empezar desde el marco e ir bajando. ¿El menú superior para qué sirve? Bueno, lo tenemos más como un menú auxiliar. En archivo vamos a poder importar datos desde el gestor, ir a la plataforma de archivos que tenemos, que es un repositorio en la nube. Vais a poder guardar el archivo o guardar como, recuperar una copia de seguridad. ¿Vale? También vais a tener un historial de los últimos archivos que habéis abierto. ¿Vale? En configuración también vais a tener diferentes opciones de ajustes, marcos. Entonces, una vez que ya sabemos cómo movernos por el planificador, es muy importante que también sepáis que dentro del programa tenéis una ayuda contextual en cada una de las ventanas. Sería pulsando en este menú superior en el símbolo de interrogación y la flecha, y se habilita el cursor para que donde pulséis os explique, por ejemplo, en qué consiste esta opción. Vale, aquí nos explica el número total de aulas en el centro, que lo tenemos que configurar en el marco horario. ¿Vale? Esta ayuda contextual la tenéis en el planificador, en el motor y en el editor, siempre la tenéis disponible. Entonces, vamos a empezar a añadir la información.
en nuestro programa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos dos maneras de añadir la información. Tenemos una automática y otra manual. La automática, ¿cómo sería? Importar los datos desde el gestor académico que utilicéis, tanto gestor público como gestor privado. Otra manera, importar los datos desde archivos locales, un CSV, un XLS, lo que tengáis con todos los datos del centro, con estos listados de elementos básicos que necesitamos para hacer el horario. También copiar y pegar, podéis abrir el documento donde lo tenéis, copiar y pegar dentro del programa. O hacer una inserción manual, que sería escribir cada uno de estos elementos a mano. Nosotros, aunque no nos vamos a centrar en la importación de datos, lo que sí que voy a hacer es una importación para poder cargar los datos y que podamos trabajar mejor. ¿Qué voy a cargar ahora mismo? Voy a cargar la información básica, voy a cargar los marcos docentes, o sea, los marcos horarios, las materias docentes, grupos de alumnos, profesorado y aulas. Una vez que tengamos esta información básica, vamos a poder trabajar con la información adicional. Vamos a poder crear las lectivas, las no lectivas y otras actividades que necesitemos. Vale, os voy a enseñar en archivo, en importar datos, os sale una tabla con todos los gestores con los que nos integramos. Ya os lo he enseñado antes en la página web, pero desde aquí vais a poder ver todos los gestores públicos, ¿vale?, de cada comunidad y los gestores privados con los que trabajamos. En este caso, yo me voy a importar mis datos que tengo en Seneca. Los tengo aquí. Exportación horarios junio. Son los datos que he descargado en junio. Vamos a continuar, aceptar, nos enseña. Genera automáticamente las sesiones lectivas correspondientes a las materias de los cursos. Le voy a decir que no me genera automáticamente las sesiones lectivas porque prefiero crearlas yo y así vemos cómo es la inserción de las sesiones lectivas. Perfecto, entonces ahora vais a ver que se ha cambiado el marco horario. Ahora además tenemos 3 marcos horarios diferentes, SECUBATS, primaria e infantil, cada una con sus periodos, con su duración de minutos. El número total de aulas o espacios lectivos del centro se ha actualizado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comprobar que estos marcos horarios sean correctos. Aquí vemos que el de SECUBATS tiene 6 tramos de 60 minutos, correcto. El de primaria, vemos que tiene uno de 10, así que lo voy a convertir en recreo. Y este de 20 también. Y después vamos a infantil, donde los voy a convertir en recreo también, ¿vale? Es una manera muy rápida cuando traes los tramos para convertirlos de una sesión lectiva a un recreo. Sino también en la configuración de la izquierda vamos a poder configurar el número de periodos que tenemos, la duración de los mismos y si tenemos algún tiempo entre periodos, algún descanso. Si tenemos alguna parada a mediodía, ¿vale?, para comer. Y el número de recreos que tenemos. Ahora mismo me pone 2 porque manualmente he creado 2, ¿vale? Pero podríamos decir que son 4. En este caso lo vamos a dejar en 2 como lo teníamos. Arriba de los marcos horarios vais a poder ver otra opción, o sea, vas a ver el bloque opciones. Te dice horarios para diferentes semanas. Esto se suele utilizar sobre todo si queréis crear horarios para semestres, un horario por semestres, por trimestre, por cuatrimestre. Si cambia, lo podrías crear aquí automáticamente, ¿vale? Se habilita aquí arriba, horario de la semana 1, semana 2, semana 3. En nuestro caso vamos a trabajar solo con una semana. Horarios semanales solapados, tenemos 3, SECUBATS, primario, infantil. Podríamos crear hasta 4. Horarios distintos para cada día. Esto sería si cada día de la semana nuestro horario cambia, si tiene unos recreos diferentes, horas de entrada y salida diferentes, horas de, o sea, diferentes duración de los tramos. También periodos con duración fraccionada. Esto nos sirve, si lo habilito, vais a ver que a la derecha de duración minutos aparece un circulito verde. Este circulito con un 1, si pulsamos sobre él, se convierte en un medio o 3/4. Esto nos sirve para poder diferenciar entre tramos de duración completa, que sería 1, duración de media hora o 3/4 de hora. El de 3/4 de hora no tiene que ser 45 minutos, puede ser 50, pero nos ayuda a diferenciarlo, sobre todo a la hora de crear sesiones lectivas y poder decirle si esa sesión lectiva tiene que ir en un tramo de 1 hora, de 45 minutos o de 30.
En nuestro caso vamos a dejar todo con 1. Y también tenéis la opción de seguir días semanales, que se habilitan los sábados, pero esperamos que esto no tengáis que utilizarlo. Vale, pues ya tendríamos nuestro marco horario configurado y pasaríamos a configurar los elementos. El primero de los elementos que aparece en nuestro menú sería el de materias docentes. Habéis visto que antes esto estaba vacío. Estas son todas las materias que hemos traído desde el gestor. A la derecha vais a poder ver que tenéis una plantilla con caritas sonrientes, con todos los días de la semana y todos los tramos, dependiendo del marco horario que selecciones, puede variar. ¿Para qué sirve? Pues para poner las condiciones que os he comentado antes. Podemos prohibir una posición para que esta materia nunca se imparta los martes a primera hora. Podemos decirle que no es de nuestro agrado con una carita azul y que preferimos que no se coloque ahí con una carita amarilla. La manera que va a tener el motor de trabajar cuando pongamos estas preferencias va a ser intentar colocar la materia en las caritas verdes, en las preferencias. Si no puede colocarlo en las caritas verdes por otras condiciones con las que está chocando, intentaría colocarla en las azules. Si no puede las azules, por última instancia la colocaría en la amarilla, pero nunca lo va a colocar en los prohibidos, ¿vale? También podríamos trabajar más rápido cambiándolo pulsando en el tramo o en el día de la semana. Incluso con todo el horario. Vale, las materias. Todos los elementos tienen un apartado de propiedades. En este caso estamos en materias, se nos abre esta ventana de propiedades. Le podemos decir si es una tutoría, podemos cambiar la clave externa, esto es referente al gestor. Podemos cambiar el nombre completo, el departamento al que corresponde y los cursos en los que se imparte. Vale, después pasaríamos a los grupos de alumnos. En grupos vais a poder ver a la derecha que tenemos la misma plantilla y arriba que también tenemos los marcos. La diferencia es que en materias nos pone ver marco horario, es decir, cómo queremos que se comporte esta materia en cada marco. Pero en grupos ya nos dice marco horario asignado. ¿Por qué? Porque son los grupos a los que se le asigna su marco correspondiente, no es a los profesores ni a las sesiones lectivas. Cada grupo pertenece a un marco. Entonces, primero bachillerato pertenece a SECUBACH, igual que 4 años pertenecería a infantil. Es aquí desde donde lo podemos cambiar. Esto significa que cuando creemos las sesiones lectivas de primero de bachillerato, da igual el profesor que agreguemos, da igual el aula que agreguemos, da igual la materia, se va a colocar en el marco horario que tenga asignado su grupo. ¿Vale? También tiene propiedades, pulsando con el botón derecho del ratón y se abre esta ventana. Igual podemos cambiar el marco horario asignado igual que afuera, podemos cambiar el identificativo, abreviatura, nombre completo, clave externa. La clave externa, repito, la trae el gestor. Recomendamos que no la modifiquéis, tiene que ser exactamente la misma que ha traído el gestor para que cuando hagamos la exportación y devolvemos el horario al gestor pueda interpretar cada elemento. Vamos a poder asignar el curso, profesor tutor y aula asignada, si este grupo tiene algún aula y si este grupo tiene un tutor. ¿Vale? Después también tenemos otras opciones sobre optimización del horario. Cuando en las opciones veáis una carita sonriente o una chincheta, significa que esta opción es preferente y que la que selecciones con la chincheta será una condición obligatoria. ¿Vale? Entonces tenéis que hacerlo en base a lo que creéis que realmente es obligatorio y que necesitáis y a lo que simplemente es un deseo y preferiríais que el horario fuera así, pero si no lo es, no pasa nada, ¿vale? Porque si no, si condicionamos mucho el horario, si ponemos muchas condiciones estrictas como chinchetas o prohibidos, cuando vaya el motor a buscar una solución, va a estar muy cohibido, va a estar saturado de condiciones estrictas. Entonces va a ser mucho más difícil optimizar en base a las preferencias de cada profesor, en base a los criterios pedagógicos para los grupos y las materias, en base a las condiciones de las sesiones. Entonces lo que nosotros recomendamos es que a no ser que sea completamente obligatorio, que no sea estrictamente,
no, una condición estricta que no la pongáis. Después pasaríamos a profesores. Tenemos nuestro listado de profesores, los marcos horarios y también tenemos propiedades. Aquí en las propiedades del profesor ya vamos a poder configurar más cosas. Vamos a poder decirle su departamento, incluso el correo electrónico también. Y aquí abajo nos va a calcular el número de lectivas que tiene, reuniones complementarias y guardias. Ahora mismo está 0, porque todavía no hemos creado ninguna de estas sesiones, ¿vale? Pero cuando las tengamos creadas, se van a calcular automáticamente y va a aparecer en este contador. Tenemos una parte de periodos libres para poder configurar los periodos libres del profesor, tanto estrictos como preferentes. Compactación. Vamos a poder decir cuántas horas tiene que estar de permanencia en el centro, es decir, no impartiendo clase, sino de permanencia en el centro, con guardias, reuniones, actividades. Vamos a poder decir cuál va a ser la permanencia máxima del profesor, tanto semanal como diaria, y la estricta como la preferente. ¿Vale? La estricta a lo mejor son 40 horas, pero la preferente es que sean 35. También vamos a poder decir la ocupación diaria, ¿vale? Establecer un mínimo o un máximo de horas de clase con alumnos, que son las sesiones lectivas, o horas de ocupación diaria, lo que he dicho antes, de ocupación de permanencia en el centro, tanto mínimos como máximos diarios. Y el apartado de desideratas. Este apartado de desideratas sirve para poder recoger las preferencias de los profesores cuando ya estamos hablando de algún centro grande. ¿Vale? Entonces ayuda a los jefes de departamento a recoger estas preferencias. Si estáis interesados, tenemos también webinars grabados anteriores sobre el CAP de Desideratas y si no, también vamos a realizar más adelante. Vale, ya tenemos los profesores también. Pasamos a las aulas. Tenemos aquí un listado completo de aulas. Con el botón derecho del ratón vamos a sus propiedades y vamos a poder especificar si este aula es de carácter general o si es de carácter dedicada. ¿Vale? Un taller de electricidad, como es el caso, debería ser dedicada. A lo mejor el aula A1 puede ser un aula de carácter general, dedicada sería más de electricidad, el pabellón, el aula de música. ¿Vale? Entonces aquí lo vamos a poder cambiar. Y también vamos a poder poner la capacidad de los alumnos. ¿Vale? Aunque solamente es orientativo, lo podéis poner. Perfecto. Después pasaríamos a los conjuntos de aulas. No tenemos ninguno creado, solamente uno general, ¿vale? Que viene creado por defecto. ¿Y cuáles son las aulas que vienen dentro de este conjunto? Todas las que tenemos creadas como tipo de aula general. ¿Pero qué son los conjuntos de aulas? Pues vamos a crear uno. Un conjunto de aula de educación física. Nos sirve para poder agrupar todas las aulas que son válidas para dar ciertas asignaturas. Entonces, educación física. Vamos a asociar aulas al conjunto. ¿Vale? Entonces yo aquí lo que haría sería buscar, mira, consejería polideportivo, tutoría pabellón, bicicletas, es decir, pondría todas las aulas donde se pueden hacer educación física, el pabellón, el polideportivo, la cancha, todo lo que necesitéis. Cuando vayamos a crear una sesión lectiva, vamos a poder decirle que lo coloque en el conjunto de aulas. Entonces, lo que va a hacer va a ser buscar un aula libre o el aula que mejor se adapte para esa sesión lectiva dentro de ese conjunto, sin tener que decir exactamente dónde tiene que impartirse. Entonces, esto ayuda también a poder flexibilizar bastante el motor y poder optimizar el resultado. Cuando ya tengamos el conjunto de aulas, pasaríamos a las sesiones lectivas. Lo tenemos vacío. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser crear la primera sesión lectiva. Para crear una sesión lectiva tenéis varias formas de hacerlo, ¿vale? Podéis hacerlo pulsando aquí en Insertar nuevo y se nos abre un desplegable con todas las materias que tenemos. Pero lo primero que tenemos que hacer
Un momentito, por favor. Vale, vamos a crear la primera sesión lectiva, que es atención educativa, por ejemplo. El grupo de alumnos. La temporalidad, que es el tiempo que tiene que estar, el número de sesiones que se van a dar de esa sesión durante la semana. El aula y el conjunto de aulas. Es fácil, el crear la sesión lectiva es un proceso fácil. Pero bueno, se nos ha quedado el profesor en blanco. Entonces vamos a asignarle un profesor. La temporalidad, le he puesto que son 3 horas a la semana, 1 hora cada día. Pero podría no ser así, podría ser a lo mejor solo 1 hora a la semana, podría ser 5 horas a la semana o incluso 6 horas repartidos en 3 días diferentes, 2, 2 y 2. ¿Vale? Aquí a la derecha tenemos una leyenda que nos lo explica. Nos dice, use el teclado para introducir la distribución semanal de las sesiones con una duración diaria, entre 1 y 5. Por ejemplo, para 3 sesiones semanales simples sería 1, 1, 1, o para una triple y una doble, 3, 2. ¿Vale? Es decir, cada vez que pongamos un 2 significa que es una sesión doble y un 3 es una sesión triple. Debajo nos dice, para sesiones de más de 5 periodos, vea la solapa para otras distribuciones. ¿Esto qué significa? Si va a tener más de 5 periodos, ya no nos lo permite. ¿Por qué? Porque solamente hay 5 horas, o sea, 5 días laborales a la semana tenemos, lectivos a la semana tenemos configurado actualmente. ¿Vale? Entonces ya tendríamos una sesión lectiva básica creada. Podemos ver que el marco horario asignado es SECUBACH, porque estamos trabajando con el grupo de alumnos de primero de bachillerato. Una cosa que es muy importante a la hora de crear sesiones lectivas es que filtremos por curso. ¿Vale? Esto nos ayuda mucho. Vamos a ir, por ejemplo, al curso de primero de la ESO. ¿Por qué nos ayuda? Porque nos va a mostrar solamente las sesiones lectivas correspondientes a ese curso. Entonces yo ahora voy a crear una sesión y veis que pone aquí arriba, quitar el filtro por curso. No lo vamos a quitar. Estamos en primero de la ESO. Vamos a crear música, por ejemplo. Primero ESO A. Voy a decirle que van a ser 4 horas a la semana. Vamos a buscar un aula de música. Vale, aquí está. Y vamos a decirle conjunto de aulas no. ¿Qué significa? Ya le hemos impartido el aula, pero ¿por qué nos está preguntando por el conjunto de aulas? Pues es que tenemos varias opciones. Podemos seleccionar alguno de los conjuntos de aulas que tenemos creado. Por ejemplo, yo ahora podría crear una sesión que fuese de educación física. De primero ESO B. Van a ser 4 días a la semana. Voy a decir que va a ser en el patio. Y entonces ahora podría seleccionar el conjunto de aulas de educación física. ¿Qué significa? Si no puedes colocarlo en el aula patio pabellón, que es la primera que te estoy asignando, intenta colocarla, bueno, colócala dentro del conjunto de aulas de educación física. Otra opción sería general, es decir, te doy el aula patio pabellón. Si no puedes colocarla en este aula porque esté ocupada o tenga alguna condición, ve a colocarlas en cualquier aula que esté dentro del conjunto general. Y si te digo no, significa que solamente vas a poder colocarla dentro del aula patio pabellón. Si no puede colocarla en este aula, nos dará un error, ¿vale? Porque esto es una condición estricta y no se la va a saltar.
para suprimir una sesión, por ejemplo, yo lo he hecho con el botón suprimir, pero también podríais hacerlo con el botón derecho del ratón, suprimir sesiones. ¿Vale? En este caso vamos a dejar estar dos de primero ESO A, primero ESO B. Y lo que vamos a hacer, ahora que hemos visto cómo se crea una sesión lectiva, que es muy fácil, y que hemos visto que lo ideal es filtrar por el curso, hemos visto cómo funciona la temporalidad y hemos visto que aquí se ve el marco horario que tiene asignado esta sesión. Lo que vamos a hacer es crear una sesión simultánea, ¿vale? Aquí ya se empieza a complicar un poco más. Vamos a asignar un profesor al de música. Vale. Entonces, vamos a crear una sesión simultánea. ¿Qué es una sesión simultánea? Pues aquí es donde vais a poder agregar más profesores a la sesión, más aulas, más grupos, incluso más materias. En este caso, vamos a coger cultura clásica, primero ESO A, vamos a decirle que es 1 hora a la semana, el aula es cualquiera, conjunto de aulas general. Cultura clásica, lo que queremos es que venga un profesor más, que haya 2 profesores en el aula. Entonces, con el botón derecho del ratón tendríamos que ir a insertar simultáneas. Y aquí le vamos a decir otro profesor en el aula. Se va a duplicar la línea de la sesión lectiva y se va a habilitar el campo de profesor para que seleccionemos cuál es el otro profesor que queremos que esté en el aula impartiendo cultura clásica primero de ESO A. También tendríamos en computación y robótica, por ejemplo, 1 hora a la semana, aula cualquiera. Vamos a decirle que computación y robótica se tiene que impartir de manera simultánea con otro grupo en otra aula dando otra sesión, ¿vale? Pero que estas 2 sesiones tienen que impartirse a la vez en el tiempo, de manera simultánea. Entonces, va a ser computación y robótica, se va a impartir a la vez que biología y geología, de primero ESO B, con su profesor en otro aula, para que veáis bien que se van a impartir en aulas diferentes. Lo vamos a colocar aquí y no nos da ningún error. Esto sería una simultánea en otra aula. Son 2 grupos, 2 profesores y 2 materias y 2 aulas diferentes, pero que se imparten a la vez. También podríamos crear, por ejemplo, otro grupo en el aula para dar inglés. Primero ESO A, la profesora que le corresponde. Voy a seleccionar primero ESO A para que veáis que cuando hagamos la simultánea de otro grupo en el aula, se duplica también el aula. Y entonces van a estar primero A y primero B dando inglés con la misma profesora, en la misma temporalidad a la semana y en el mismo aula. También veo que lo estáis preguntando por el chat. ¿Se podría dejar una sesión lectiva sin profesor? Sí, podéis, ¿vale? De hecho, habéis visto que yo en algún momento la he dejado sin profesor. Puedo dejarla así, ¿vale? Y podemos configurar el profesor más adelante. Si, por ejemplo, estáis ahora en junio, mayo, junio, traéis los datos de Gestor o los introducir vosotros a mano y una vez que llega septiembre ya tenéis los datos actualizados, os lo podéis actualizar. Si no, por ejemplo, podéis ir creando los horarios con un profesor ficticio. ¿Vale? Lo vamos a hacer ahora. Vamos a crear un profesor ficticio. Me voy a ir a sesiones lectivas. Y pues yo sé que para, por ejemplo, educación plástica, visual y audiovisual, quiero ir creando los horarios, pero aún no sé quién va a ser el profesor ni cómo se llama. Entonces, tengo 2 opciones. Perdonad que no la he terminado de crear. Tengo 2 opciones. Dejar el profesor vacío y cuando lo sepa completarlo,
O si no, seleccionar el profesor ficticio y hacer los horarios con este profesor. Yo creo mis horarios con profesor ficticio 1, 2, incluso 3, los que queráis, los que no tengáis, ya va a estar su horario hecho. Sabemos que ese profesor, las materias que va a impartir, y por eso podemos crear sus sesiones lectivas. Y una vez que lo tengamos, desde el editor podríamos cambiarlo. Podríamos cambiar el nombre del profesor o si no, también en el proceso de exportación tenemos una manera de poder comprobar si los datos son correctos. Podríamos cargar el archivo actualizado del gestor de septiembre, contrastarlo con el que tenemos de junio y nos va a detectar cuáles son los profesores, en este caso, que faltan por asignarse. ¿Vale? Este es el proceso de exportación sincronizada, pero lo vais a poder ver en un webinar específico para ello. Genial, pues ya tenemos las sesiones lectivas creadas y pasamos a criterios ponderables. Esta ventana de criterios ponderables nos sirve para poder asignar preferencias al horario, ¿vale? Sobre todo para poder indicar la importancia que tienen algunas de estas condiciones a la hora de hacer el horario. Bueno, aquí arriba nos dice indicar un peso. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el caso del primer bloque, evitar los periodos desocupados en el horario. El horario de los alumnos o el horario de los profesores. Tenemos dos opciones, ¿vale? Y podemos decirle que tiene poca importancia para nosotros, que tiene poco peso o que tiene mucho, un 10. ¿Vale? Esto depende de cómo de importante sea para vosotros que haya huecos en el horario de los alumnos o en el horario de los profesores. Lo normal es que en el de los alumnos no haya, pero no porque se indique esta preferencia, sino porque no se suele dejar huecos. Pero sí que es importante que no haya huecos desocupados, que no haya periodos libres en el horario de los profesores y que si los hay, que sea a primeras o a últimas horas. ¿Vale? Cada una de estas condiciones vais a poder ver qué significa pulsando a la derecha en el cuadrito de la ayuda contextual y os explica lo que significa. Lo que sí que recomendamos es que no pongáis que todas son 10, que todas son importantes, porque entonces el motor no va a poder optimizar. Si le decimos que todo es importante, al final nada va a ser importante para él, todo va a valer lo mismo. Si todo es un 10 es como si hubiésemos puesto que todo es un 0, ¿vale? Igual que con el 5. Entonces, bueno, tenéis que ver que es importante para vuestro centro. Cuando ya hayáis configurado los criterios ponderables, pasaríamos a las sesiones no lectivas. Las sesiones no lectivas se configuran por las guardias, reuniones y otras actividades complementarias. Las guardias. Vamos a crear una guardia para que veáis cómo es. Podemos decir si es una guardia lectiva o si es una guardia de recreo y también el marco horario al que corresponde. ¿Vale? Y a la derecha configurar cuántas horas se va a dar por profesor, se va a dar cada hora. También a la derecha vais a poder prohibir las posiciones en las que no queréis que se imparta esa guardia. Continuamos con las reuniones de profesores. Creamos una también para que lo veáis. Creamos esta reunión 1 y vamos a poder decirle si es de duración simple o de duración doble. ¿Vale? Si es de duración doble serían 2 horas, que lo tengáis en cuenta que va a ocupar 2 tramos. Vamos a poder también asignarle el marco horario y vamos a poder decirle si queremos que cuente para el cálculo de la ocupación diaria del profesor. ¿Vale? Y desde aquí añadir los profesores que van a estar en esta reunión. Después pasaríamos a los cursos o planes de estudio. Esto no lo tenemos que configurar, esto nos lo trae el gestor, ¿vale? Y en el caso de los departamentos, nos pasa lo mismo, nos lo trae el gestor ya. Después pasaríamos al tipo de actividad, a las tareas. ¿Vale? Aquí tenemos diferentes tipos de actividad, no los hemos configurado nosotros tampoco, pero si queremos configurar algún tipo de actividad nuevo, podríamos hacerlo. ¿Para qué sirven estas actividades? Pues para después poder crear las actividades complementarias, que son las tareas del profesorado. Cuando voy a crear una, se abre un desplegable para que pueda seleccionar el tipo de actividad que ya teníamos cargadas antes o las que hayamos configurado nuevas. Vamos a poder seleccionar el profesor y, perdonad para que lo veáis bien,
Vale. Selecciono el profesor, vais a poder decir el número de periodos semanales. Vale, y más adelante también vais a poder ver el número máximo de periodos diarios, de periodos mínimos. Vale, yo ahora he puesto 1, entonces, bueno, es fácil. Y el marco horario asignado. Vale, pues ya tendríamos todo nuestro planificador creado. Hemos visto también las sesiones no lectivas, guardias, reuniones, tareas y actividades complementarias. Entonces ahora ya lo último que nos faltaría sería pasar al motor. ¿Vale? Ver cómo el motor se encarga de buscar un resultado completo y lo optimiza. Antes de esto, como os comentaba al principio, desde el planificador no solo se encarga de recoger todos los datos y que tú los configures, sino también de validar de que lo que hemos hecho sea correcto. Y esto lo vamos a poder ver desde este check, ¿vale? Desde verificar configuración. Aquí nos salen unos mensajes de validación. Existen 3 tipos de mensajes, que son los avisos, las informaciones y los errores. Los errores sería un circulito rojo que pone error y eso nos dificultaría encontrar una solución, ¿vale? No te lo permite, tienes que solucionar el error para poder encontrar una solución. En este caso, los avisos simplemente, bueno, nos avisan, mira, hay periodos libres en el grupo que se intentarán colocar en los extremos. Perfecto, sí, lo queremos. En el caso de las de información, información 19, la materia no está dentro de los correspondientes al curso del grupo. ¿Por qué nos sale esto? Porque he seleccionado una materia que no corresponde a este curso. Entonces, por eso os decía que era muy importante filtrar siempre por curso, porque a lo mejor podemos coger una materia que no se corresponde y podemos encontrar un resultado, pero no va a ser el correcto. Vale, volvemos a mensajes de validación y tenemos otra información 30. Hay sesiones con el profesor indeterminado. ¿Esto qué significa? Pues que nos falta asignar a esta sesión su profesor. ¿Vale? En este caso ya sabríamos cuál es el profesor. Si no lo sabemos, o creamos un profesor ficticio o esperamos a saberlo, ¿vale? Volvemos a los mensajes de validación, ya no tenemos informaciones, solamente avisos. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Pues generar el horario. Vamos a ir a este play verde que pone generar un horario y se nos abre el motor. Perdonad que se me ha abierto en la otra ventana. Y estáis viendo aquí un contador que nos dice ya 90 resultados completos encontrados, ¿vale? Y que lo está haciendo óptimo. Ahora está yendo muy rápido, es un horario que tiene solamente 4 sesiones lectivas. Cuando lo hagáis vosotros, cuando tengáis vuestros horarios, tenéis que esperar a que haya encontrado al menos un resultado, ¿vale? Que tenga un resultado completo encontrado. Si no hay un resultado completo, significa que no ha podido asignar todas las sesiones o actividades al horario. Entonces, cuando lo abráis, no vais a tener un resultado completo, ¿vale? Tenéis que esperar. Si esperáis y igualmente ha pasado bastante tiempo y no has encontrado un resultado, nos podéis llamar, nos podéis escribir e incluso mandarnos el archivo en un ticket de consulta y nosotros lo revisamos, ¿vale? Pero no suele ser lo normal. El motor lo que se encarga al final es de encontrar este resultado, colocar todo y una vez que lo ha colocado, optimizarlo. ¿Qué es optimizar? Pues tener en cuenta todas las preferencias que hemos establecido. Para encontrar el horario, lo que va a tener en cuenta es todas las condiciones estrictas, tanto posiciones obligatorias como posiciones que hemos prohibido, lo va a tener en cuenta. El resultado que encuentre va a tener observado todo eso. Pero el resultado que optimice, cuanto más esperemos y eh, mayor resultados tengamos y también en base al peso de optimización, más optimizado va a estar nuestro horario, más va a tener en cuenta estas preferencias y va a ser el más adecuado para lo que necesita el centro, tanto los alumnos como los profesores. ¿Vale? Entonces hay que tener un poco de paciencia y esperar. Vamos a poder ir abriendo diferentes resultados, pulsando aquí a ver el resultado y se nos abre el editor. Si yo dejo el motor funcionando, ¿vale? Lo he pausado, pero lo vuelvo a activar, puedo volver a abrir otro resultado. ¿Vale? Entonces yo aquí tendría un resultado
y otro para que podáis comparar. Cuando tengáis todo creado, todo configurado y estéis buscando vuestro horario, vais a poder abrir varios y guardarlos y poder comparar para ver cuál es el mejor para vosotros. ¿Vale? En este caso, ir a grupos de alumnos, ir a primero de la ESO, porque si no parece que no hemos hecho nada. Y he puesto primero ESO C. ¿Vale? Como os he dicho, ahora son 4 sesiones. ¿Vale? Entonces todos los resultados van a ser igual de óptimos. Entonces, bueno, decidimos que este es el mejor para nosotros y es el que vamos a utilizar y con el que vamos a trabajar. Entonces, lo que tenemos que hacer para guardar el resultado es lo primero que hay que hacer para no perderlo. Se va a guardar por defecto, ¿vale? En cuanto abréis un resultado, se guarda por defecto. Pero una vez que hayáis decidido que ya es el vuestro y que con el que os queréis quedar y trabajar, vais a dar a guardar como y le vais a dar un nombre para poder localizarlo siempre y no confundirlo con otro. Y este va a ser nuestro horario definitivo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Tenemos un menú superior, a la derecha tenemos opciones de visualización y en el marco del horario vais a poder filtrar por profesores, grupos, aulas, reuniones, guardias, tareas, aulas anónimas, materias y curso. ¿Vale? En el caso de grupos de alumnos, a la derecha en el filtro vais a poder seleccionar el grupo de alumnos del que queréis ver el horario. Pero tenemos diferentes visualizaciones. Ahora mismo estamos con el de tabla en una nueva solapa, también con lista integrantes, es decir, con los profesores y las materias que imparten. Tenéis diferentes sábanas, ¿vale? Una vertical y después tenéis esta horizontal, una tabla cruzada, una tabla también para las guardias de recreo, ¿vale? En caso de que tengáis creadas, y un listado de profesores libres a cada hora y de aulas libres a cada hora. ¿Vale? Vamos a volver a nuestro horario. Uy, primaria. Vale, aquí tenemos nuestro horario. Entonces, nos gusta, estamos contentos, pero ahora que ya lo tenemos definitivo o que a lo mejor ya estamos en septiembre, queremos hacer alguna modificación, un pequeño cambio. Desde el editor lo podemos hacer. Recomendamos que desde aquí hagáis pequeños cambios que son necesarios. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que necesitamos hacer es mover la sesión de inglés que tenemos el martes a primera hora. ¿Por qué la vamos a mover? Pues bueno, nuestra profesora no puede los martes a segunda hora, perdón, y prefiere que la movamos a cuarta hora, o es que incluso prefiere que sean los miércoles. Pues sería así de fácil. Por ejemplo, si yo quisiera mover computación y robótica que tenemos el jueves a las 11:35, tengo un problema y es que, por ejemplo, si quisiera moverla un periodo antes, no me deja, me da un error, ¿vale? Entonces, a la hora de mover sesiones en el editor, os va a avisar de verde, de color verde, a las posiciones a las que sí que vais a poder moverlo, ¿vale? Que están disponibles, y en rojo a las que no. ¿Por qué salen en rojo? Porque a lo mejor ese profesor está ocupado, esa aula está ocupada, ese grupo está ocupado o esa materia está prohibida, ¿vale? O varias opciones. Aquí nos sale el mensaje y nos avisa por qué no. Jueves a tercera hora. Ya está en esta posición el grupo de alumnos primero ESO B, ¿vale? Ahora estamos viendo el horario de primero ESO A y nos dice que primero ESO B ya está allí. ¿Vale? Que está dando primero eso B, educación física, en Patio Pabellón. ¿Vale? Entonces nos avisaría de esta manera dónde sí y dónde no vamos a poder moverlo. Si no necesitamos mover sesiones, si lo que necesitamos es crear nuevas sesiones,
pues entonces también podríamos hacerlo. Tendríamos que crear menú superior, donde pone edición, insertar, modificar, eliminar. No solamente vamos a poder crear nuevas, vamos a poder modificar las existentes y eliminar las que no necesitemos. En este caso no serían las sesiones, serían tanto profesores como alumnos, aulas, materias, tareas, cursos, departamentos, reuniones, guardias y guardias de recreo. Por ejemplo, lo que os he comentado antes del profesor, el profesor ficticio. Ahora ya estamos en septiembre y ya sé que este profesor ficticio va a ser Ana López. Vale, nombre completo, Ana López. En clave externa tendríamos que poner la clave que nos trae el gestor, ¿vale? Esta sería una de las maneras y otra sería hacerlo con la exportación sincronizada. Vale, pues esta sería una manera de modificar un profesor. Si quiero añadir un profesor nuevo, pues sería así de fácil también. Que ya no lo necesito, lo elimino. ¿Vale? Esto lo podemos hacer no solamente con los profesores, también con las materias, con todo lo que necesitéis. Si lo que necesitáis es crear una nueva sesión, pues os podéis colocar sobre el horario, sobre alguna celda disponible, o si no, también podéis ir a ventanas, sesiones sin colocar, y se nos abre esta nueva ventana. ¿Vale? Si tenemos alguna sesión sin colocar o fuera del horario, vendría aquí. Por ejemplo, inglés, que la hemos movido antes, le vamos a decir que la vamos a extraer y se nos ha movido aquí, ¿vale? Y sería tan fácil como agregar sobre la celda seleccionada y se vuelve a colocar. Si yo lo que quiero es crear una nueva sesión, iría a nuevas, nueva lectiva, nuevas sesiones lectivas. Podemos filtrar por curso, ¿vale? Voy a filtrar por curso de primero de la ESO. ¿Qué materias tengo? Atención educativa, conmigo, 1 hora y el aula medieval. Y así de fácil sería crear una nueva sesión y, bueno, podéis pinchar sobre la celda y dar a agregar sobre la celda seleccionada o arrastrarla y nos va a avisar en color verde donde sí podemos colocarla. Genial, la tenemos ahí. ¿Que necesitamos crear una simultánea? No pasa nada, también podemos. ¿Vale? Crearíamos una nueva sesión lectiva. Espera. Filtramos las materias. Y sobre esta nueva lectiva, nueva simultánea o en otra aula o otro grupo al aula, o otro profesor al aula, otra materia al aula o otra aula para el profesor, es decir, que un profesor tenga 2 aulas. Todo esto lo podríamos hacer. También podríamos modificarla. También podríamos crear una nueva guardia o una nueva reunión. ¿Vale? Todo esto es lo que podríais hacer desde el editor. También podéis, como os he explicado antes, exportar a otros formatos de intercambio, ¿vale? O al gestor académico, pero en esto nos centraremos en otro webinar. En el caso del gestor académico sería otras aplicaciones externas y tenéis la misma tabla que antes para seleccionar vuestro gestor público o vuestro gestor privado con el que trabajéis y exportarlo. O si no, también podéis transferir el horario a otros formatos de intercambio, pues un XML, CSV, un archivo de texto. Y bueno, desde aquí también vais a poder acceder a la plataforma de archivos y vais a poder pasarlo a la plataforma de archivos a la nube y una vez que lo tengáis a la nube, subirlo a la aplicación web. Lo vamos a ver aquí. Otras herramientas que tenemos es la aplicación web que os estoy comentando. Desde ahí vais a poder ver los horarios, tanto administradores como profesores como alumnos. Vais a tener diferentes perfiles de acceso. Tenéis la plataforma de archivos para guardar los archivos y que los tengáis siempre seguros y que podéis acceder a ellos desde cualquier ordenador donde tengáis GHC instalado. También tenéis una bandeja de notificaciones, un gestor de ausencia, reserva de aulas, sesiones y actividades esporádicas y el CaptaIseratas, que también os lo he comentado antes. Esta es una aplicación web, pero también es una aplicación móvil disponible para iOS y para Android.
si estáis interesados, pues dentro de poco realizaremos un webinar también sobre la aplicación web y nos centraremos en el Captáis y Datas, en el gestor de ausencias. Si tenéis alguna sugerencia, agradecemos también que nos la hagáis a través del chat o por correo o a través de un ticket de consulta para poder hacer un webinar sobre ello, si lo queréis. Y bueno, pues lo último que me falta por deciros es que os registréis en la web, que os descarguéis el programa, utilicéis la versión de prueba. Si tenéis alguna consulta, nos podéis llamar, y si no, podéis consultar los videotutoriales, los webinars que tenemos y todos los manuales y guías que tenemos publicados. También os podéis seguir en LinkedIn si queréis estar al tanto de los eventos que hacemos, de nuevas funcionalidades del programa, nuevas actualizaciones, y que el evento ha sido grabado, entonces os llegará al correo electrónico con el que os inscribisteis la grabación del mismo para poder consultarlo en otros momentos. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra atención. Esperamos veros en futuros webinars, y si tenéis cualquier consulta nos podéis escribir al correo electrónico de info, llamarnos al teléfono 921 100 069, y que os esperamos, y esperamos que tengáis una buena tarde. Hasta luego, muchas gracias.